Entonces, la mama es un órgano de secreción exócrina que es un órgano doble, está localizado en la parte anterior del tórax, por delante del esternocleidomastoideo. Es un órgano que tiene estructura fibroconectiva, vascular, glandular, por ende hay muchos tipos de epitelio. Está localizado más o menos desde de la parte externa de la línea media hacia la axila y se extiende desde la segunda tercera costilla hasta la décima o undécima por abajo, y lateralmente tiene un límite que sería más o menos el borde axilar anterior. Se encuentra descansando básicamente sobre el pectoral menor, y es muy importante, vamos a ver ahorita, conocer mucho sobre su anatomía, su irrigación, tanto arterial como venosa, y en la parte de oncología o inflamatoria nos interesa mucho conocer las estaciones ganglionares. Y aquí están viendo, primero, que hay ganglios que van a la parte medial, mediastinal, pasan entre los intercostales y se alojan en ganglios que se encuentran por debajo del esternón. En la parte externa, ganglios que van hacia la axila, y hay otro grupo ganglionar que es el grupo 2, que se encuentra entre el pectoral mayor y el pectoral menor. Cuando uno va a hacer una disección ganglionar para un proceso eh, mitótico o oncológico, es importante reconocer los tres niveles ganglionares: el nivel, el borde exterior ¿cómo se llama?, del pectoral mayor; el nivel 2, que es el nivel que se encuentra entre los dos pectorales; y el nivel 3, que se encuentra en el mero vértice de la axila, de donde están saliendo las colaterales que van a irrigar la vena axilar, y las colaterales que van a irrigar la parte externa de la glándula. Eh, Misma foto, un tanto para mostrar la parte de la irrigación, la mamaria interna, que se va por debajo del, del, del esternón, y acá tienen las ramas de la mamaria externa, que va a irrigar la parte externa lateral de la glándula mamaria. Hay que conocer muy bien anatómicamente la formación de la vena subclavia y eh, la vena, ¿cómo se llama?, axilar, para saber cuando uno está yendo a liberar las, ¿cómo se llama?, los ganglios, para hacer el vaciamiento de la axila, que esto lo van a ver más en cuarto año cuando vean patología maligna, pero desde ahora saber que hay que respetar la arteria y la vena axilar, y ya también los nervios, el serrato y el gran dorsal, que son los que van a, uno es este y otro es el que está acá atrás, que van a darle inervación al brazo y al hombro. Y si uno los llega a dañar, pues vamos a tener problemas en la movilidad la motilidad prácticamente del brazo, de la mama que estemos trabajando. Anatomía de la mama, bueno, pues descansa básicamente sobre el músculo pectoral mayor y se extiende por abajo hasta la décima undécima costilla. Por atrás estarían las costillas de la parrilla costal y los músculos intercostales. Es interesante conocer que acá hay una aponeurosis, una fascia que está sobre el pectoral mayor, y la estructura en sí de la glándula: están los acinos glandulares, que son donde están las células productoras de la secreción láctea; los acinos glandulares, que son más o menos entre 15 a 20 en cada mama. Estos acinos están drenados por conductos galactóforos, y que al llegar a la zona del pezón sufren un ensanchamiento, se llaman senos galactóforos. Estos senos galactóforos, cuando por un momento hormonal o moral, el momento de la lactancia, empieza a producir secreción láctea. Esta secreción va bajando hacia la zona del pezón, pero para que sea inyectada, digamos, al exterior, tiene que venir la acción de succión de la boquita del bebé, que hace como un globito. El seno galactóforo se llena, la acción de chupar del bebé como que va succionando,
y hace que ese seno se vacíe, el bebé saca la leche y luego el seno, por la secreción que se está formando atrás, llega a volver a llenar nuevamente el seno galactóforo. Aparte del tejido glandular, del tejido endotelial de los senos, hay tejido venoso, hay tejido arterial, hay tejido neurológico, nervioso, hay también estas estructuras de tejidos de fibras fibroconectivas, que son los que le van a dar la estructura a la glándula. Estas fibras, aquí lo vemos otra foto, a medida que han habido distintos periodos de lactancia, se van elongando. Estamos hablando de los ligamentos, el tejido adiposo, que también va a darle la característica de la mama como la conocemos en la vida adulta. Es importante acordarnos que la mama va subiendo cambios desde el momento de la niñez hasta la vejez, ¿cierto? Y su etapa más importante es en la fase hormonalmente activa de la mujer. Estos ligamentos hacen que a medida que ha habido distintos periodos de lactancia o envejecimiento se van haciendo más laxos, entonces la mama pierde esta característica de estar levantada y más bien tiende a hacerse más péndula y hacemos que este ángulo mamario pectoral se haga más laxo y bueno, pues la mama queda a estar más péndula, ¿sí? Aquí tienen otro corte también del amigo Netter. Traten de ubicar en Google o si tienen el libro una fantasía. Realmente este es un autor médico que tiene unos libros que son preciosos en muchas patologías digestivas, mamaria, en osteomuscular, en vascular, realmente con dibujos que son envidiables porque son como hechos a lápiz de la realidad. Aquí estamos viendo los acinos glandulares, los conductos galactóforos, los senos galactóforos y que todos desembocan en el pezón. Y estamos viendo además toda la estructura fibrolipídica que va a dar la contextura de la mama. Que tienen otra foto que más o menos nos muestra lo mismo, la ponencia pectoral mayor y toda la estructura mamaria. Y estos son los ligamentos de Cooper. Los ligamentos, como les decía, son ligamentos de tejido fibroso que tienen esta forma como si fueran unas escalonadas y también hacia la parte interna, que hacen que la glándula se adhiera de alguna forma con la ponerosis del pectoral y hace que la textura pues tenga una posición en la edad joven. Y a medida que han habido, como les dije, distintas etapas de lactancia o un enflaquecimiento brusco o envejecimiento, la mama tiende a hacerse más péndula y cambio de características. Ok, entonces dentro del tejido mamario vamos a ver estas tres estructuras grandes del tejido histológico: epitelio glandular, los acinos glandulares, epitelio, estroma, fibrosis de sostén, la estructura fibromuscular que les he mostrado, los ligamentos de Cooper y el tejido adiposo. Además hay tejido vascular, tejido arterial y tejido neurológico, ¿cierto? Y tejido linfático. Entonces son muchas las células que existen en la mama y todas pueden en su momento darnos un proceso inflamatorio o un proceso tumoral. Hablando ya de patología mamaria, en cuanto a la formación, tenemos estas entidades que son importantes conocer. Amastia es ausencia y mastia ausencia de mama. Yo les he hecho mucho énfasis a mis alumnos de entender con mucho detalle la nomenclatura, porque me parece que sabiendo nomenclatura voy a aprender a entender mucho de lo que estoy hablando en medicina. A, sin mastia, mama, amastia. Poli, muchos, mastia, muchas mamas. A, sin telia, pezón, sin pezón, y politelia, múltiples pezones. ¿Lo ven? Entonces acá tenemos, por ejemplo, politelia, son varios pezones, pero que no tienen glándula mamaria por debajo de ellos. Y la otra son las polimastias, que ya son verdaderas glándulas mamarias en distinto desarrollo de tamaño, pueden ser pequeñas hasta más grandes,
Pero a diferencia de la politelia, cuando en la mama aparecen trastornos hormonales, qué sé yo, en la etapa, por así decirlo, en la etapa premenstrual, en la etapa postmenstrual o en el momento de la lactancia, como hay tejido glandular, sufre el mismo influjo hormonal, entonces tiene los mismos cambios que las glándulas mamarias. Entonces, eso es lo que nos diferencia la polimastia de la politelia. La politelia, vuelvo a repetir, son solamente pezones, en cambio el otro son mamas. Y esta es la línea mamilar, que es una línea embriológica, supuestamente descendemos de especies inferiores, y si ustedes se acuerdan, los animales, por así decirlo, tienen pues una línea mamilar más larga, y más o menos en toda esta zona podrían aparecer glándulas supernumerarias. Acá arriba tenemos una mama hipertrófica grande, que no es una patología maligna, se llama hipertrofia virginal, y es una patología no muy frecuente, por suerte, pero que existe en varias mujeres. Y acá pues la única posibilidad sería hacer una mastectomía parcial o mastectomía simple de reducción para hacerla similar a la mama contralateral. En los varones tampoco es privativo de la mujer la patología mamaria. Los varones tenemos glándulas mamarias rudimentarias que desde el momento de la pubertad se van fibrosando, van perdiendo su función y queda solamente los pezones, ¿cierto? Ya no hay tejido mamario, pero en ocasiones cuando hay alteraciones en el desarrollo hormonal, eh, puede haber un cierto influjo hormonal en una mama que no se ha involucionado teóricamente, y bueno, pues sí puede darse lugar a se llama ginecomastia, una mama ginecoide, es una mama de tipo ginecoide que le da esta característica, pueden ser bilaterales o unilaterales. Aquí lo normal es esperar que el varón alcance la plenitud de su desarrollo hormonal, que pase la pubertad, y esto tendría que volverse a la normalidad. De persistir, hay que hacer una pequeña cirugía, que es una mastectomía simple, y sacar solamente la glándula, lógicamente conservando el pezón para que tenga pues, la estética normal de varón. Usamos siempre en cirugía mamaria el borde del pezón, la unión del pezón con la piel, para hacer ahí las incisiones, cosa que las cirugías, las cicatrices al cicatrizar queden lo más imperceptible posible, lo más estético posible. Y yendo a patología infecciosa, tenemos varias infecciones. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama? El sufijo mastitis, itis es inflamación, entonces acá tenemos inflamación de la mama. Cuando una mastitis continúa y hay una acción bacteriana importante, se vuelve un absceso, que es una colección ya purulenta, y no olvidarnos que también hay enfermedades propias que van a producir lesiones no solamente a nivel de la mama, sino en otros órganos como la tuberculosis, que por suerte se ve cada vez con menos frecuente, y la sífilis, que desde el advenimiento de la penicilina se ha hecho más frecuente. Ya no, en mi vida personal nunca he visto un absceso sifilítico, por suerte. Ya sería una sífilis terciaria, esto se debe estudiar en sus cursos básicos. Entonces, la mastitis crónica no es otra cosa que una inflamación crónica del estroma mamario, del tejido mamario, por alguna alteración hormonal, poliquistis, un problema neurohormonal, alguna alteración en el ciclo hipófisis, glándula, que va estimulando en una forma crónica normal el tejido mamario, puede ir pues con un cuadro doloroso continuo que se hace más evidente en alguna fase del ciclo ovárico. Generalmente es en la fase ¿cómo se llama? La fase luteica. Y el primer síntoma es la inflamación de la mama, que duele en cierto periodo del mes, más que en los otros días. Los otros días puede estar completamente asintomático, y al hacer una palpación de la mama en una forma bilateral, vamos a encontrar lo que llamamos la piel de naranja. ¿A qué se debe esta piel de naranja?
toda la inflamación que existe en la glándula está comprometiendo esos, eh, esos, esos fibras que hemos visto de Cooper, esos ligamentos de Cooper. Entonces, al inflamarse, retraen la piel, retraen la mama y la piel y dan esta apariencia que conocemos como piel de naranja. Esto es una cosa muy sugestiva en una mama. Cuando uno comprime la mama o hace una expresión bimanual o unimanual y aparece esta piel parecida a una mandarina o una naranja, estas naranjas porosas, que se desprenda la luz, no es normal, algo puede estar pasando ahí. Eso realmente está hablando de una infiltración de los ligamentos de Cooper, que al retraerlos hace que la piel de la zona se adquiere esta característica. O sea, piel de naranja quiere decir, órale, despierta, algo no está bien. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, otro de los síntomas es el dolor, como decíamos, que aparece en el mismo ciclo, en el mismo momento del ciclo, cuando la mama se pone más tensa, más turgente, y bueno, pues aparte de la piel de naranja puede aparecer el síntoma del dolor a la palpación. Absceso mamario. Los abscesos mamarios van desde empieza con mastitis, una sola inflamación que a veces con solamente aplicar compresas tibias, compresas más bien frías, y uso de antibióticos sistémicos, tienden esto a desinflamar. ¿A qué se debe? Normalmente, en el periodo de la lactancia, el bebé succiona, y si la paciente no tiene el cuidado de lavarse las mamas y lubricarlas con alguna crema simple, después de cada lactancia, la piel se empieza a gritar, es como que se escalda, ¿cierto? Por la acción de la boquita del bebé que va estimulando en forma continua, la lesiona, y de ahí, al haber una lesión, puede haber una microescoriación, y por esta microescoriación van a entrar bacterias y van a inflamar, produciendo inicialmente una mastitis. Pero si el proceso inflamatorio no se ha manejado bien con antibióticos, la mujer sigue con una lactancia sin cuidar el aseo después post lactancia, pues esto va a seguir entrando bacterias y la inflamación, la mastitis, se va a volver ya en absceso. Y abscesos es cuando ya empieza a haber licuación del tejido mamario por acción de las bacterias y empiezan a tomar estas características, ¿cierto? Aumento del volumen en alguna zona, y sobre todo aparece en vecindad a la zona que estuviera con mayor daño, con mayor necrosis, aparece una zona de enrojecimiento, con un síntoma muy característico que es el signo de tocar la piel como que estuviera vacía abajo. Es una zona de piel muy suave que uno prácticamente la toca reblandecida. Ojalá que todos tuvieran esto en vecindad de la piel, así es muy fácil tratarlo. Si están cerca del pezón, yo haría una incisión acá bajo la areola para tratar de no dañar la cosmética. Pero si está alejado, no me queda otro que hacer una incisión alejada, hacer un curetaje, un raspado de todo el contenido, lavar y dejar un drenaje, y esto pues dando antibióticos, suprimiendo la lactancia, tienden a mejorar. Grave es cuando son más profundos, entonces no, a veces no están al alcance de la vista o de la palpación, y aquí nos va a ayudar mucho una ecografía mamaria que nos va a demostrar la profundidad del tamaño y el número de abscesos. Los abscesos simples generalmente pues aparecen en forma ocasional, secundarios a una lactancia, un trauma, pero cuando ya tienen un absceso más crónico, qué sé yo, que durante 2-3 meses está viendo inflamación, pérdida de sustancia de la piel, secreción, en ese caso ya sospechen de otras enfermedades crónicas de otro tipo de etiología. Tuberculosis y sífilis son las primeras que deben descartar. Bueno, aquí habrá que hacer una biopsia, tal vez un cultivo, una tinción de la secreción que sacan, o una biopsia. Y bueno, cuando ven ustedes unas úlceras bien marcadas con bordes elevados, sospechen de un cuadro tuberculoso sifilítico. Y hablando de patología mamaria benigna, hemos visto las otras que son inflamatorias o
alteraciones, digamos, en el desarrollo de la formación de la mama, la polimastia, la telia, la politelia. Entonces tenemos, de acuerdo al tejido histológico que estemos hablando, quistes de mama, fibroadenoma juvenil. Aquí hay dos variedades, el fibroadenoma gigante y el filobes, que es una entidad que puede rayar entre el tejido benigno y el maligno. El amartoma, que es una alteración de la reproducción de varios tipos celulares. Papilomas, que serían formaciones de tejidos, estructuras celulares papilomatosas dentro de los conductos excretores de la mama. Acá tenemos una variedad que será de nombre esclerosante, y la necrosis grasa, que generalmente es posterior a un trauma. Cambios fibroquísticos, bueno, pues estos son secundarios a una reacción excesiva del estroma y el epitelio, secundaria a diversas hormonas de la circulación. El tejido mamario va a estar duro, denso, en algún momento del periodo del ciclo menstrual hormonal. Histológicamente van a ser micro y macroquistes con metaplasia del tejido glandular. Clínicamente se puede manifestar como un nódulo palpable. Las señoras, es muy importante que les enseñemos el autoexamen de la mama. Es lo primero que hay que hacer cuando uno tiene gente joven o gente de otra edad que viene a nuestra consulta. Hay que enseñarles qué es el autoexamen de la mama. ¿Qué es lo que conoce sobre autoexamen de la mama? Pues bienvenidos, puede poner su micrófono en on y nos cuenta cómo se hace el autoexamen y en qué consiste. Complementar, se les tiene que explicar que este autoexamen lo hagan una vez al mes y tratar que siempre lo hagan en el mismo momento hormonal, ya sea lo hagan previo a la menstruación o pasada la menstruación, porque ustedes saben que cada momento hormonal la mama adquiere características morfológicas diferentes. En algún momento se pone más tensa, un poco más sensible, y pasado el periodo menstrual, pues como que la mama, ya cuando viene el periodo ovulatorio, tiende a hacerse más blanda, menos sensible, pues, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo en este momento. Es, como tú dices, eso lo puede hacer la misma paciente en el... a ver, acaba de llegar la doctora Kenia. Vamos a seguir. Valeria también. ¿Quién más? Nada más. Ya. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, en el mismo momento hormonal, lo ideal es que lo haga en el momento de su ducha, de un momento de intimidad, desnuda frente a su espejo. Se recomienda en el momento de la ducha porque hay... ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor, se escucha. Ya, con la lubricación del jabón es más fácil que se esté palpando, y si ustedes pueden ver en la pantalla, pues hacer primero una palpación en toda la extensión de la mama a mano llena, y después ir imitando con los dedos alguna zona diferente que la mujer empieza a conocer dentro de su mama. Como nos dijo el compañero, empiezan en un cuadrante, van girando en todo alrededor y terminan hacia la cola de Spencer. Y después ir a terminar con los dos dedos, hacer una palpación en la zona del pezón, tratar de exprimir a ver si aparece algún tipo de secreción, sea secreción láctea o secreción hemática o secreción de algún líquido. En ese caso es una señal de alarma. Otra cosa que tienen que hacer es tratar de acostar, después de esto, tratar de en posición de recostada, ya contra el plano muscular, ya a mano llena, tratar de tocar toda su mama y tratar de encontrar cualquier alteración que existiera, viendo siempre la presencia de retracciones que les hagan pensar en piel de naranja. Esto es importante que hagan con la mano contralateral, una mama y luego la otra mama. Es importantísimo que esto les enseñen a sus pacientes para que empiecen a conocer y decirles que al dato menos simple o que se repite en
palpaciones, pues hagan su consulta, porque mientras las lesiones de mama las notemos desde más pequeñas, son mucho más tratables, y si son neoplasias, las neoplasias a veces son de tipo in situ, localmente, o sea, comprometidos, y con una resección pequeña, la curación puede ser de un 100%. Es importante el diagnóstico en patología mamaria, en general en patología tumoral. Mientras más temprano lleguemos a tener el diagnóstico definitivo, la evolución siempre es mejor. En el examen médico, lo han debido ver en semiología, lo primero es que también en el autoexamen la mujer se coloque frente al espejo, desnuda hasta la cintura, y vea primero la simetría de las glándulas. Normalmente las glándulas pueden tener un poquito de diferencia una con otra, pero si la mujer ya las conoce, ya es una cosa normal en ella. Pero si hay una simetría muy marcada, bueno, algo está pasando. Y luego empezar a hacer, eh, retraer los codos para atrás, para que estos ligamentos de Cooper que hemos visto, al moverse con el pectoral, traten de jalar, y a ver si aparecen retracciones, si aparece piel de naranja, o aparece algún aumento de volumen en una zona. Mismo colocando las manos hacia atrás de la nuca, extender los brazos como si fueran una mariposa, y también jalar los ligamentos a ver si aparece algún tipo de retracción o abovedamiento o una piel de naranja. Inmediatamente después, el cirujano debe hacer, siempre con todo el cuidado, o el médico con el cuidado del pudor, y con un acompañante, es muy recomendable hacer la palpación unimanual en todos los cuadrantes, terminando en el pezón, y hacer la expresión, y luego pasar a la otra mama, y luego ir con mucha calma a palpar las axilas, levantando el brazo y luego dejándolo caer para palpar el vértice de la axila, y con las dos manos tocar la parte anterior del pectoral, y tratar de tocar el espacio entre el pectoral menor y mayor, a ver si uno detecta ganglios. Y se completa luego revisando las regiones suprarradiculares para encontrar si hubiera algún ganglio sospechoso. Otra forma que ustedes pueden hacer, la ponen inclinada a la mujer con una silla frente a ustedes, cosa de que las mamas estén péndulas, entonces hay que hacer una palpación bimanual. Ok, este es el examen. Los quistes de mama, volviendo al tema que nos toca ahora, pueden ser completamente circunferenciales, también tienen muy dependientes de los cambios hormonales, en algún momento se ponen más tensos, más notorios, por eso es importante hacerlo en el mismo en el mismo momento del ciclo ovulatorio o menstrual. De preferencia, si están cerca, los podemos diagnosticar. Ahorita vemos con qué estudio, o por palpación simple, y veamos las incisiones periareolares en cualquier nivel de la areola, para tratar de tunelizar y luego sacar el quiste. Pero si se encuentra en una distancia lógica que no vamos a poder hacer un trabajo óptimo, acá yo me animaría tal vez a sacarlo estos de acá por una incisión subariolar, pero ya haría yo una incisión radiada en vecindad del quiste, para no dañar tanto los tejidos. Galactocele, su nombre lo dice, es un acúmulo de secreción láctea, ¿no ve? Son quistes redondos, llenos de leche y móviles, que aparecen al suspender la lactancia. Pueden tener tamaños pequeños de 6 a 10 milímetros. Este va a ser muy lógico que aparece en la etapa post-lactancia, ¿cierto? Los amartomas, por definición, ya lo han visto en otras materias, son proliferaciones benignas irregulares del epitelio. Es una formación anormal del epitelio de características benignas, o sea, del tejido de soporte. Esto contiene lobulillos apiñados y conductos ectásicos, y clínicamente no se van a distinguir de un fibroadenoma. Los papilomas y tumores ductales a 4 centímetros en ocasiones. ¿Qué es la adenosis esclerosante?
sería un proceso inflamatorio de todo el tejido periglandular. Una entidad quística, enfermedad similar a la enfermedad poliquística, se origina por la aparición de mayor número de conductilos terminales o acinos y se asocia a una proliferación del tejido periglandular, del estroma. Necrosis grasa eh, es una alteración del tejido lipídico de la mama, eh, eh, como otros efectos esclerosantes, tiene un efecto de tumor, o sea, aumento de volumen. Histológicamente no es otra cosa que macrófagos con tejido graso, tejido cicatrizado y tejido inflamatorio. Esta patología generalmente con el uso de antiinflamatorios va a ir perfectamente bien, y el uso de vitamina A y E puede andar bien. Quistes de mama son, son quistes propios, cavidades revestidas de epitelio y llenas de líquido hasta un volumen de 30 mililitros. Probablemente se origina por la destrucción y dilatación de los conductos terminales y están sujetos al influjo de hormonas ováricas, a la menstruación o a las ocasiones en que administramos tratamiento hormonal con afán de corregir pues algún proceso de alteración en el equilibrio hormonal de esa muchacha, ¿no? El carcinoma intraquístico es muy raro por suerte. Y acá ven un quiste. Esta es una mamografía quiste pectoral, donde están viendo es importante cuando uno ve una de estas lesiones, es ver la integridad del borde. Cuando es un borde así irregular, casi con seguridad pues es una entidad quística. Y en una ecografía nosotros sabemos que ecográficamente lo que es líquido o es aire se ve negro, y lo que es blanco es el hueso. Mientras más blanco, más calcificación, más tejido óseo. Y ya luego entre toda esta variedad entre el blanco y el negro absoluto, tenemos una distinta gama de grises que nos va a dar una imagen de los tejidos. Aquí estamos viendo tejido adiposo, que es pues de característica más blanda, por eso se lo ve de un color más negruzco, y el quiste de bordes muy definidos y con un contenido líquido. Acá será muy fácil completar el diagnóstico si persiste en 2 o 3 periodos menstruales, meter una aguja fina, que puede ser previa asepsia con una anestesia local. Podemos guiarnos por ecografía para saber que estamos en la cavidad del quiste, aspirar un poquito de líquido y mandar al patólogo para que nos haga una tinción, un Papa Nicolau, ¿cierto? Y nos vea qué tipo de células son. Si es benigno, es fácil aspirarlo completamente y dar alguna terapia antiinflamatoria, y con eso puede ser que todo funcione bien. Esto es lo mismo, aquí está una ecografía donde están viendo todo el borde, el contenido quístico negro, y ese es el tejido mamario de vecindad. El ecografista nos mide los diámetros y nos puede sacar el volumen, hacia el ancho, el alto y la profundidad. Entonces, multiplicando los 3 parámetros, como cuando nosotros aprendimos en matemáticas cubicar una sustancia, alto por profundidad y por ancho, los 3 valores multiplicados nos dan el volumen, cosa que si metemos una jeringa, yo sé que tenía un volumen aproximado de 14 ml, trataré de sacar por lo menos 12 para ver que he aspirado todo su contenido. Y esto va al patólogo, y si es benigno, pues ahí lo dejo, y si es maligno, tendré que tomar otra conducta. Fibroadenoma ya son tejidos que parten del estroma y del epitelio mismo de la mama. En cuanto a los acinos glandulares, ¿no? El tejido que produce la secreción láctea. Es el segundo tumor sólido más frecuente. Clínicamente son tumores solitarios y lobulados, y a la punción, a diferencia de los anteriores que vimos, aquí son sólidos. Acá tendré que para biopsiarlo, ya no va a ser líquido lo que voy a sacar, sino tendré que usar una aguja un poco más grande, tendré que hacer una aguja 14, 16, y aspirar con más fuerza para poder sacar un poco de células y poder hacer un extendido y verlo en el microscopio.
por sus elementos epiteliales, tiene células de epitelio, pues puede tener riesgos de desarrollar patología mamaria. Una vez que tenemos nosotros, ahora vemos los métodos de estudio, un diagnóstico, si es cercano acá, haré periareolar, y si no, tengo que hacer una incisión lo más cerca a la lesión y tratar de sacarla en periferia para mandar a patología y luego a un cierre simple de la mama. En ocasiones son quistes, pero en el quiste, y esto lo vemos muy claro en una ecografía, eh, vamos a ver la lesión, ¿cómo se llama? El nicho está negro, es contenido líquido, pero hoy vamos a ver papilomas intraquísticos. Y esto sí que nos obliga a tratar o a diagnosticar rápido para que resecar todo y mandar todo este segmento a la patología, porque aquí puede estar la neoplasia. ¿Okay? En una mamografía, esta es una mama de una persona joven. Si fuera una mama de una persona mayor, estos ligamentos de Cooper estarían más laxos y la mama sería más péndula, ¿cierto? Aquí están viendo una lesión calcificada de bordes muy definidos, y los radiólogos tienen mucha experiencia en ver el tipo de halo, o sea, como el reflejo vecindario al quiste. Aquí hay estructuras vasculares que pues tienen características completamente normales. Otras de las lesiones son los fibroadenomas juveniles o el gigante. A veces tienen volúmenes mamarios muy grandes, mamas realmente de más de unos 20, 40 nódulos de 40, 50 centímetros grandes, que dan una característica muy especial. Generalmente, no, hablaba del filodes. El fibroadenoma juvenil es más en gente joven, y tiene una celularidad parecida al fibroadenoma. El cistosarcoma es este tumor que les decía, cuando es una mama mucho más grande, tensa, dolorosa, que tiene mucho riesgo de ser una entidad premaligna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una patología mamaria? Primero, ya hemos hablado del autoexamen y la semiología. La mujer tiene que conocer cuántos embarazos, cuándo fue su menarque, cuándo fue eh, su, su, su ¿cómo se llama? Eh, Cuando termina la menstruación, cuando fue su no, climaterio, cuando su menopausia, pues. Entonces es importante, es importantísimo también conocer. Sabemos que muchos tumores mamarios tienen un comportamiento familiar, la historia de sus familiares de la patología mamaria, mamás, tías de primer grado, hayan tenido una lesión maligna. En ese caso, uno tiene que ver un poquito que se nos prende, y bueno, pues que preguntarle cómo empezó la lesión, de cómo la sintió, en qué momento del ciclo hormonal. Hacemos luego pues un examen clínico, como les he platicado, muy minucioso, eh, y la mujer a veces ya viene con el diagnóstico que hace 3 periodos tiene un nodulito en tal cuadrante de la mama. Es otra cosa importante que creo que se me pasó para referir en la historia clínica: hacer una circunferencia de la mama, la dividimos en 4 cuadrantes y tenemos entonces cuadrante superointerno, inferointerno, superoexterno y inferoexterno, ¿sí? Con eso lo que vamos a hacer es ir a procedimientos de ayuda de gabinete. Tenemos la mamografía, la ecografía. Luego, cuando hay sospechas, podemos hacer una punción con aguja fina, podemos hacer una biopsia del tejido mamario con o sin marcación, ahora les explico, y el otro es el examen de la estereotaxia. La mamografía es un estudio que lo vamos a pedir en mujeres mayores de los 40 años, porque está irradiando la mama. En mujeres más jóvenes, hasta los 40, hacemos solamente ecografías. La mamografía tiene dos incidencias. Uno es cráneo caudal, de arriba abajo, se coloca la mama sobre una especie de mesita, que es donde va a estar la parte que capta la radiación,
y por arriba va el ente emisor de radiación, de rayos, que va a hacer el mapeo de arriba abajo, y luego esta es la cráneo caudal, y la otra está la lateral, que es lateralmente comprimir la mama para tomarla en dos posiciones. Y siempre van a ver que por atrás está el músculo esternocleidomastoideo. Es importante hacer una radiografía comparativa de las dos mamas, una mamografía, y lo ponemos en el monitor, o si es un sistema digital, contrapuestas mama contra la otra mama, para que podamos ver. Esta es una mama de una paciente posiblemente esté en una fase ya premenopáusica mayor, porque hay mucho tejido fibroso, hay mucha calcificación, pero no veo yo acá ninguna lesión quística ni ninguna lesión espiculada. Buscamos lesiones como arañitas o lesiones con microcalcificaciones que nos hagan pensar en tumoraciones de tipo malignas. El American College of Cirujanos, el Colegio Americano de Cirujanos, refiere que a partir de los 20 años es bueno que se empiece a hacer las pacientes un autoexamen mensual en el mismo momento del ciclo. Entre los 20 y los 40 años hay que hacer un control clínico cada 3 años, y a partir de los 40 años hay que hacer un control clínico y un examen mamográfico una vez al año. Esa es la recomendación del Comité Americano de Cirugía por las distintas patologías que se han ido estudiando en estudios de mucha población. Entonces acuérdense que hasta los 20 años el autoexamen, hasta los 20-30 control clínico cada 3 años, y si es necesario una ecografía solamente, y a partir de los 40 ya vamos a hacer un control clínico mamográfico, o podemos completar con una ecografía. ¿Qué vamos a ver en una mamografía? El adecuado contraste y la densidad del tejido, la posición, la correcta identificación de las exposiciones, y hay que estar seguros de que no estuvo con su corpiño, que no estuvo con una cadena, o que algo que pueda interferir en el pasaje de los rayos, ¿cierto? Vamos a ver en las calcificaciones, en las lesiones, la morfología, vamos a ver el tamaño, la distribución, la variabilidad de un examen previo a otro, el número, y si cambian en su estructura o en su forma de presentarse entre un examen y otro que hagamos. En las masas mamarias vamos a ver la forma, la densidad, cómo son los bordes, si son anfractuosos, si son espiculados, o si son bordes nítidos. Vamos a ver si hay algún tipo de halo o periferia del borde, y algún otro hallazgo asociado. Dentro de las calcificaciones mamarias benignas, el fibroadenoma puede tenerlo, la necrosis grasa, lesiones secretorias, la hiperplasia quística, o artefactos como pseudocalcificaciones de algunas venitas o vasos, que sobre todo se ven en personas mayores, pues. Aquí están viendo, por ejemplo, muchas calcificaciones, que esta es una ectasia ductal, son calcificaciones que se han ido produciendo por detención del flujo mamario en una etapa post lactancia, y que luego se han ido calcificando, y estos puntitos no son otra cosa que tejidos, ¿cómo se llama? Conductos glandulares con secreción láctea que han sufrido calcificación. Otros efectos benignos, aquí tienen acúmulos de secreción láctea que se ha calcificado, o a veces alguna pequeña formación aneurismática de una vena que se ha calcificado en una forma circunferencial y que toma esta característica. Esta es una mama con una fibroadenosis que no tiene mucha característica de malignidad. Y en gente mayor van a ver igual calcificaciones fibrosas de los conductos, van a ver las venas que toman esta característica, y acá habrá que ver estas formaciones quísticas, su simetría, su halo, para ver si es necesario biopsiarlas de acuerdo a la semiología, o de acuerdo al control de uno o dos exámenes. En las hipertrofias mamarias, las mamas son más densas, puede haber desarrollo de quistes o fibromas. En ocasiones se debe
la terapia de hormonal de reemplazo para evaluar áreas de sospecha. Y si la mama sigue irradiada, bueno, es más difícil llegar al diagnóstico, pero habrá que hacer una suspensión del aporte hormonal, de la terapia hormonal de reemplazo, hasta que pase el efecto y adquiere una característica normal. El pendrive a mi compa ha pasado esto. Eso es muy importante. Esto necesito que ahorita les saquen una foto si pueden y lo tengan en su cabecita bien, porque lo van a ver desde ahora hasta que se mueran, ya sea que hagan especialidades quirúrgicas, a menos que hagan oftalmo, pero los que están en relación con la actividad quirúrgica, ginecología, geriatría, esto tienen que saber. Esta es una clasificación que se llama BIRATS. BIRATS en inglés es Breast Imaging Reporting and Data System, que quiere decir un reporte de la imagenología mamaria y comparado con un control estadístico. Entonces tienen el BIRAT desde el 0 hasta el BIRAT 6, aquí me falta uno. El BIRAT 0 es un examen mamográfico normal, requerirá tal vez una ecografía de control o un control en 2 meses. El BIRAT 1 es una mama normal, características como hemos estado viendo, que necesita un control anual por la edad. Hemos visto que después de los 40 años se sugiere una mamografía una vez al año, por lo menos. Lastimosamente en nuestra cultura a veces las mujeres se dejan 5 o 8 años y cuando vienen a la consulta ya tienen una lesión muy avanzada y difícil de tratar. El BIRAT 2 es benigno y necesita igual un control anual. El BIRAT 3 es una lesión que puede tener un poco de espícula, ciertas calcificaciones, los reportan como probablemente benigno, pero necesito un control en 6 meses. O sea, aquí ya no me voy a ir yo al año, sino en 6 meses le haré un nuevo control clínico y ecográfico. El BIRAT 4, a diferencia del 3, ya es más bien probablemente sospechoso, maligno. Y este debe ir, sí, en su momento, a una biopsia, que será una biopsia a cielo abierto, biopsia por punción, y ahorita vemos los tipos de biopsias. Y el BIRAT 5 ya es altamente sugestivo de malignidad, ya habrá calcificaciones, espículas, habrá un halo más formado alrededor del nódulo, y esto sí o sí también tiene que ir a biopsia. Y el BIRAT 6 es una lesión ya con patología positiva para neoplasia. ¿Sí? Las proyecciones entonces cráneo-caudal y medio lateral oblicua, como habíamos platicado. Otros métodos de estudio complementarios, la mamografía no es lo único, tenemos la ecografía para ver y tipificar sobre todo la consistencia de un nódulo, si es líquido, si es sólido, el halo que presentara. Se puede hacer una ecografía Doppler para ver la vascularidad y con el sistema Doppler nosotros podemos ver la llegada de sangre hacia una lesión para ver si es de tipo inflamatorio o de algún tipo de tumor. La resonancia magnética y la tomografía que tienen cierta utilidad cuando hay más dudas en el manejo y queremos sobre todo tipificar una mama para antes de hacer una cirugía resectiva y ver un poquito el futuro de la lesión. Cuando las lesiones son muy profundas y no podemos palpar, sobre todo en esas señoras grandes de mamas voluminosas, a veces no es posible palpar, pero la ecografía o la mamografía me está diciendo que hay un nódulo, tal vez lejos, a unos 4 o 5 centímetros de la piel. Palpatoriamente no lo voy a identificar, entonces si yo voy a hacer una incisión por ahí voy a sacar otro tejido que no es el enfermo. Entonces por ecografía ubico el nódulo y se mete una aguja que va viendo, que va siguiendo hasta que llegue al mero nódulo, a la mera cavidad del nódulo, y esto es lo que vamos a aspirar y esto es lo que vamos a mandar al citólogo para que nos haga un estudio. Eh, Hay otro procedimiento que es la aguja de Coppens, aquí se los muestro, cuando es un nódulo sólido que no lo puedo aspirar, pero voy a hacer una biopsia, como les digo es una mama densa y el nódulo está muy profundo, meto la aguja con la misma técnica. Este nódulo tiene esta aguja tiene una característica que en la punta, al llegar al nódulo se puede doblar la punta y adoptar la forma de un gancho y engancharse aquí
en el nódulo, en el tejido sólido. Entonces uno cubre esta zona con una gasa y manda a la paciente del gabinete de rayos X con su aguja puesta a quirófano, y el cirujano lo que va a hacer es una incisión en sacabocado, en periferia, a la aguja hasta llegar a donde está la punta, y cuando hay la punta saca el tejido que crea conveniente de acuerdo al estudio de la mamografía, y todo eso va a ir de nuevo a la radiografía para que nos muestre el trayecto de la aguja y la punta que está metido en el nódulo. Y es la aguja de Coppens, es una aguja que tiene esta característica en la punta, entra completamente horizontal, y al llegar al nódulo esto se acoda, se engancha como un anzuelo y se la deja la aguja y así va al quirófano, y uno lo que hace en quirófano es una incisión circunferencial hasta llegar a la punta, le secamos el nódulo y todo eso va a patología. ¿Ok? Es otro artefacto para colocar la Coppens, pero esto es más un estudio de biopsia, eh, ¿cómo se llama? Eh, Más formal por aguja. Esta se llama la biopsia por estereotaxia. Ahorita les muestro un aparato de estereotaxia. Las mamas están hacia abajo, la paciente está horizontal, y por abajo el radiólogo con anestesia local va metiendo esta aguja con una máquina que va haciendo una succión muy fuerte y puede ir sacando en varias funciones. Imaginen que sea aquí sería unas 10, 15 funciones de la aguja, va sacando cilindros, 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 hasta que puede resecar completamente el nódulo. Esto es mucho más cosmético, me va a evitar, imagínense, hacer una incisión de aquí hasta acá, que voy a tener que hacer una incisión amplia para poder sacar todo este nódulo sospechoso, y de esta forma, prácticamente con este aspirador que tiene unos 3 milímetros de diámetro, puedo en diferentes aspiradas sacar todo el contenido de este nódulo. ¿Ya? Esta es una biopsia por estereotaxia que está muy de moda ahora porque saca toda la lesión, y el resultado cosmético pues es nada, queda apenas una punción en la piel, y la paciente con un vendaje y un antiinflamatorio y un poco de antibióticos de inmediato se va a su casa. En cambio, si hacemos una biopsia a cielo abierto, necesitas anestesia general, una incisión más grande, más dolor, más fatiga y lógicamente más trauma para la paciente. ¿Ok? La biopsia simple es muy fácil: asepsia, antisepsia, colocar un antiséptico, clorexidina, lo que fuera, colocar campos estériles, dejar toda la mama expuesta y hacer una incisión por el borde periareolar, por el asunto de la cosmética, y luego ir disecando el tejido celular subcutáneo hasta llegar al nódulo, y una vez que se hace el nódulo se va desecando en periferia, cuidando de hacer una hemostasia cautelosa hasta sacarlo en su totalidad, y bueno, pues estudiar al patólogo. En ocasiones, de acuerdo al estudio previo de la mamografía o de la ecografía, si hay un poco de sospecha de lesión maligna, podemos hacer una congelación transoperatoria para que en paralelo, mientras tenemos la herida abierta a la paciente dormida, el patólogo nos haga una biopsia por congelación que tarda 15 minutos y nos diga positivo o negativo para células malignas. El problema es que a veces se ha dado, en la biopsia ha dado positivo, y se ha sacado toda una glándula mamaria, se ha hecho una cirugía más compleja, y resulta que la biopsia definitiva no era más que un fibroadenoma. Entonces hace que se actúe de más. Por eso que hay que ser muy cauteloso en el hecho de diferir o hacerlo en el mismo momento la biopsia de congelación. Hay muchas escuelas que prefieren hacer la biopsia diferida y en 2 días, ya con el diagnóstico final, decidir si se hace una biopsia a cielo abierto, o se hace una mastectomía, o se hace un cuadrante si se amplía la lesión, la resección. Esto cuando es una lesión quística, como ya habíamos visto, muy en periferia, hay un tejido que es más bien fácil de detectar y poder sacar todo el quiste. Y esta es la estereotaxia. Si se fijan, es una mesa eh, que tiene un equipo de mamografía con un ente emisor de rayos, y aquí vienen las placas, y aquí hay un orificio donde la paciente viene boca abajo y
cuelga su mama, la mama la tiene péndula. Si se fijan, aquí está la cabeza de la señora, aquí está su brazo y la mama está colgando. Entonces, de esta forma, en forma circunferencial, el radiólogo que está por debajo de la paciente puede hacer un mapeo tomográfico de toda la parte periferia y circunferencial de la glándula y aquí puede utilizar esta aguja que les hablé, el mamotón. Una vez que localiza la lesión, puede empezar a hacer punciones con anestesia local después de haber hecho una asepsia y resecar todo el nódulo y mandarlo al patólogo para que les diga el resultado final. Esto sirve para hacer las mamografías y estereotaxia, sea con la mama colgando. Esta parte no es muy conveniente, o sea, no entra dentro del tema las mastectomías, que serían, tal vez en patología benigna mastectomía simple, la sección de la glándula mamaria, pero solamente va a mostrarles que en el transcurso del tiempo las incisiones estas monstruosas antiguas, por suerte se han ido evolucionando, ahora ya no hacemos incisiones tan feas, tal vez esta de Stewart, que es una incisión para una mastectomía simple o con mastectomía con vaciamiento ganglionar, o las mastectomías de tipo Halsted, pero ya esas incisiones grandes tratamos de no hacerlas, ahora estamos reduciendo la cirugía mamaria a cuadrantes, a nodulectomías y vaciamientos ganglionares con otro tipo de procedimientos, y estas cirugías grandes pues son más historia por suerte. La ideal se está viendo que esas cirugías destructivas de la glándula ya están pasando a la historia y ahora tratamos de mantener de, eh, con mejores resultados la anatomía normal. Mientras evitemos mastectomía, pues ideal, pero si es necesario, como en este caso, que fue necesario en una mujer joven, hacer una mastectomía, por suerte trabajamos junto con los cirujanos plásticos que en el mismo momento de la mastectomía pueden colocarnos prótesis o si no de una forma diferida, aquí colocan un expansor de tejido mamario, un extensor de tejido, es como un globo que se va inflando progresivamente hasta que distiende la piel y después se puede hacer una incisión, se coloca la prótesis mamaria e inclusive fíjense aquí no había pezón, le han fabricado un pezón, entonces cosméticamente pues queda un resultado muy bueno que con lo que la mujer queda mucho más tranquila y sobre todo si es una lesión que no ha dado invasión a distancia, su sobrevida pues es lo que esperamos todos. Y lo ideal es siempre tener una figura así íntegra y tratar de evitar a esos destrozos que habíamos visto esas incisiones de las mastectomías. La parte de patología maligna vamos a ver al año. Hay que tratar de no llegar a eso, porque